SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ellos vivieron el Evangelio. Después de 2 semanas de ausencia, debido al privilegio de pisar Tierra Santa, aquellos lugares que simbolizan las raíces de nuestra fe, lugares mágicos, enigmáticos, llenos de la presencia de Jesús, nuestro hermano, el que nos vino a poner el ejemplo, heredándonos un evangelio para aplicarlo a nuestras vidas. El primero que puso el ejemplo de cómo vivir, cómo ser mejores en cada día sumado a nuestra historia. Y qué mejor que retomar esta serie hablando de la experiencia de la enfermedad. Todos de una u otra manera sabemos lo que es la enfermedad. También sabemos lo que es y supone cuidar a un enfermo y cómo se agradece en estos momentos una atención cariñosa y una presencia comprensiva y agradable. Todo esto lo conoció bien un personaje llamado Camilo de Lelis. Él estuvo enfermo del alma y del cuerpo. Él curó y cuidó a muchos enfermos, y no conformándose con ello, reunió a unos compañeros para que le ayudaran en esta misión, creando así una nueva escuela de caridad, que hoy, 4 siglos después, es en la Iglesia y en el mundo una propuesta de sanación y de salvación. Comenzamos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Nacido el 25 de mayo de 1550 en Buquiánico, un pequeño pueblo de 71, en su arrolladora expansión. Los ejércitos que participan en todas estas hazañas bélicas se nutren en buena parte de soldados mercenarios, profesión del padre de Camilo y luego de él mismo. Continúa la aparición o refundación de órdenes, ya iniciada en la primera mitad del siglo. Así, en 1562, Santa Teresa funda el primer convento de Carmelitas Descalzas. En 1564, San Felipe Neri, confesor de San Camilo, funda el oratorio. En torno a 1600, San José de Calasanz abre en Roma su primera escuela y junta a sus primeros compañeros. Surgen sobre todo órdenes muy dedicadas al apostolado de los necesitados, de los niños, del pueblo, que viven como monjes en medio de la gente. En Lepanto, la patria de Camilo, vive el esplendor de los papas reyes. A la vez, hay una parte del pueblo en la miseria, y los hospitales donde iban precisamente los más pobres están confiados a mercenarios. Se trataba de gente que trabajaba por puro interés económico o que conmutaba así penas de galeras o de prisión. No obstante, colaboraban también personas piadosas, aunque menos. Ambos datos tuvieron en nuestro protagonista honda repercusión. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire,
transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Entramos ya de lleno en la vida de San Camilo, y lo primero que constatamos es que nace de un matrimonio de padres ya mayores, Juan de Lelis y Camila Compelio. El padre, como hemos visto, era soldado y luchó bajo la bandera del emperador Carlos V. Ambos, padre y madre, son de origen noble y sobre todo ella, bastante religiosos. Estos podían ser dos buenos ingredientes para darle a nuestro santo una buena educación, que por lo menos en sus primeros años tuvo, pero una serie de circunstancias hicieron que aquella no se pudiera completar debidamente. En primer lugar, la muerte de la madre, cuando Camilo contaba con 13 años apenas. Después, su carácter inquieto y travieso, que su padre no logró dominar, y el comienzo de su vicio más pernicioso, el juego. No obstante, mantenía un buen corazón y era generoso con los pobres. Visto que no había otra solución, su padre se lo llevó consigo a la milicia desde los 18 años. 2 años después, moría aquel, y Camilo, totalmente solo y aquejado de una llaga en la pierna, fue a curarse a Roma, al Hospital de Santiago de los Incurables. Allí aceptó trabajar al servicio de los enfermos, pero le despidieron por tahúr. Regresa a las armas. Al no tener nada, Camilo se dedica a mendigar por las ciudades. En Manfredonia le dan trabajo en un convento de capuchinos. Estos le envían un día a dar un recado a un convento cercano, y al regreso sucede esto que nos cuenta su primer biógrafo, Sancio Cicatelli. Durante el camino, montado en el asno entre dos alforjas, pensaba ensimismado en lo que le había dicho el padre guardián. Y mientras cabalgaba y pensaba, le asaltó un rayo de luz interior procedente del cielo y tan intenso sobre su miserable estado que creyó que el corazón se le hacía pedazos, roto por el dolor. Incapaz de mantenerse a lomos del asno, debido a la extraña conmoción que sentía, se dejó caer a tierra en mitad del camino, abatido por aquella divina luz. Allí mismo, arrodillado sobre una roca, comenzó a llorar amargamente por su vida pasada, con tales muestras de dolor, pero más tarde tuvo que desistir de su propósito porque el roce del hábito le volvió a abrir la llaga del pie que tuvo años atrás. Esto le hizo regresar al mismo hospital y allí descubrió que su verdadera vocación era el servicio a los enfermos. Trabaja bien y pronto es nombrado mayordomo, es decir, gerente. Desde allí observa y denuncia la situación inhumana en que se tenía a los enfermos. Pasados unos años, la víspera de la Asunción de 1582, San Camilo siente en sueños la inspiración de crear una compañía de hombres que por amor a Dios sirviesen a los enfermos con la caridad y ternura que suelen tener las madres con sus propios hijos enfermos. Con esta idea, junta pronto 4 compañeros. Poco después, para dar más credibilidad a su iniciativa y ofrecer un servicio completo a los enfermos, inicia los estudios eclesiásticos y en 1584 es ordenado sacerdote. Pronto, la compañía extiende su labor más allá del ámbito hospitalario. Asume la atención de los enfermos y moribundos a domicilio de los afectados por las grandes pestes, incluso de los enfermos de las cárcelas. El fundador elige como nombre para sus seguidores el de ministros de los enfermos.
En España hoy se les conoce popularmente como Camilos. El 18 de marzo de 1586, Sixto V aprueba y confirma aquella primera compañía como congregación, es decir, le da un primer reconocimiento eclesiástico como forma de vida religiosa, pero aún sin el vínculo de los votos públicos. Este llega en 1591 al ser declarada por Gregorio XIV orden religiosa. Ese año, Camilo y sus seguidores profesan castidad, pobreza, obediencia y servicio a los enfermos, aún con riesgo de la propia vida. Ese último es el voto más principal y característico de la orden. Los ministros de los enfermos están presentes en grandes pestes y catástrofes de la época, en la atención a los pobres e incluso en los campos de batalla. Camilo es el primero que se compromete y se entrega en cuerpo y alma. Muere en Roma el 14 de julio de 1614. Gloria eterna San Camilo, serafín de caridad, al patrón de los enfermos, alabemos sin cesar, su piedad hoy imploramos y cantemos en su honor. Gloria eterna San Camilo, gloria al Santo del amor, gloria eterna San Camilo, gloria al Santo del amor. Desde el principio, la orden está compuesta por hermanos y padres iguales en dignidad. Con el tiempo, han ido surgiendo también congregaciones femeninas con carisma camiliano, como las Hijas de San Camilo y una asociación de seglares llamada Familia Camiliana. Tu intercesor, gloria eterna San Camilo, gloria al Santo del amor, gloria eterna San Camilo, gloria al Santo del amor. Que ver a este y dos. Esto se inspira en dos pasajes evangélicos: la parábola del buen samaritano y el juicio final. A este último hace referencia Camilo en su regla de vida de 1599. Si alguno, inspirado por el Señor Dios, quisiere ejercitar las obras de misericordia, espirituales y corporales, según nuestro instituto, sepa que ha de estar muerto a todas las cosas del mundo y a vivir solamente para Jesús crucificado, bajo el suavísimo yugo de perpetua pobreza, castidad identificado con ello. En primer lugar, da al Señor que le conceda un amor como el de madre hacia su prójimo, para que pueda servirle con perfecta caridad, tanto en lo espiritual como en lo corporal, ya que deseamos con la gracia de Dios servir a todos los enfermos con aquel amor que tiene una cariñosa madre cuando atiende a su único hijo enfermo. Actualmente, la Orden sigue trabajando en los hospitales propios y ajenos, residencias de ancianos, especialmente con los más pobres y enfermos, y centros para discapacitados. La atención a los enfermos y moribundos en las casas es mucho menos frecuente. En cambio, se está haciendo una apuesta por los cuidados